Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Le damos la bienvenida a la doctora Linda Lorena Rincón. Ella es médico cirujano y especialista en cirugía postbariátrica y precisamente es el tema que vamos a hablar el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Bienvenida, doctora, un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre la cirugía postbariátrica, este tipo de intervención que debe ser realizada por un especialista en la cirugía plástica y que precisamente se hace con esas personas que han tenido pérdida masiva de lo que es el peso y que tienen ya una condición en la parte de lo que es la piel y lo que ha quedado luego de perder esa grasa y ese peso. ¿Cómo se hace esto? ¿Quiénes son realmente los candidatos? ¿Todas esas personas que han perdido peso se pueden hacer cirugía postbariátrica? Sí, fíjate, la pérdida masiva de peso se define como la pérdida de más de 40 kilos, ¿no? Usualmente eso se hace a través de cirugía bariátrica, entre las más comunes el bypass gástrico y la manga gástrica, pero hay ciertas personas que también lo logran con dieta y disciplina, ¿no? No precisamente es con cirugía, sino la condición es que sea la pérdida masiva. Correcto. Estos pacientes luego de haber perdido peso, tratamos de que tengan por lo menos un año de haberse realizado la cirugía o haber perdido peso a través de la dieta y que también por lo menos tengan 3 meses estable en el peso obtenido. Aparte de eso, las enfermedades que estaban asociadas a la obesidad deben estar corregidas en su mayoría o por lo menos tratadas de forma acorde con el criterio del cirujano. Por ejemplo, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las más importantes. Hay otras enfermedades metabólicas, enfermedades del tiroides, que deben estar controladas para el momento de la cirugía. Hay especialistas que deben evaluar también a estas personas, por ejemplo el neumonólogo, el hematólogo, el gastroenterólogo, para saber que todas estas, nosotros llamamos comorbilidades, es decir, enfermedades que también pueden ser asociadas a la obesidad, estén controladas para el momento de la cirugía para evitar mayores riesgos que el azar que puede llevar cualquier intervención quirúrgica. Además de todos esos exámenes que se hacen preoperatorio como en cualquier otro tipo de intervención, entonces es un poco más minucioso lo que se tiene que hacer. Estos exámenes para la operación, en la parte que ustedes lo mandan a hacer para ver cómo está la parte del corazón, lo que es la anestesia, pero también ver entonces ese control que debe tener este paciente, que es sumamente importante entonces esta parte, ¿no? Claro, es importante destacar que el paciente que ha perdido peso en forma masiva se comporta como un paciente completamente diferente a la población normal en cuanto a que tiene ciertas características como son cambios histológicos que lo colocan en una mayor susceptibilidad a algunas complicaciones desde el punto de vista local en cirugía. Por ejemplo, tiene mayor susceptibilidad que las heridas se pueden abrir, a mayor problemas con infecciones. Entonces, estos pacientes deben ser preparados desde el punto de vista general, desde el punto de vista inmunológico, pacientes que deben ser sometidos a cámara hiperbárica, que deben ser evaluados por el hematólogo para elevar la hemoglobina en niveles aceptables para la cirugía. Y desde el punto de vista postoperatorio también tiene un seguimiento especial, deben ser seguidos de forma más cercana para controlar un poco más lo que es la evolución de las heridas, el comportamiento de los líquidos en la zona corporal y en realidad debe ser manejado por un equipo que se dedique a este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con la piel de ese paciente que perdió todo esto, este peso, toda esta grasa de manera masiva y que se va a hacer este tipo de intervención? ¿Cuáles son las partes del cuerpo en las cuales ustedes intervienen para ayudar a recogerlo, para mejorar no solamente la parte estética, sino la salud de este paciente? Claro, generalmente cuando un paciente de verdad pierde tantas cantidades de peso, es como si la piel se derritiera, es como una vela derretida. Y comenzar por una u otra área va a depender de la prioridad del propio paciente. Hay personas, por ejemplo, la mujer se preocupa mucho por mejorar la parte de su pecho, que se combina con el área de la axila y el área de los brazos para tratar de resolver de una manera más estética las áreas vecinas que están afectadas. Cuando a la paciente le preocupa el área abdominal, se trata de asociar el área abdominal con el pubis y las piernas, ¿no? En el hombre es más frecuente que consulte por el área abdominal y de piernas y en segundo orden por el área de los pechos. Es decir, que asociamos la cirugía en forma de contornos. ¿Brazos, doctora? Exacto, el brazo es el contorno superior que se asocia con el pecho y la mama con la axila, es decir, las 3 zonas en una sola cirugía, que puede durar la cirugía aproximadamente 6 horas y se divide en un tiempo entre una y otra en mes y medio de diferencia
para poder completar el cuerpo completo. Entonces no se hace en una sola operación todo el cuerpo. No, lo recomendable es hacer un contorno que incluya estas tres zonas en una primera etapa, esperar mes y medio para recuperar un poco las pérdidas que se sufrieron durante la cirugía y llegar a la segunda etapa, que es el otro contorno, en este tiempo aproximadamente. ¿Cómo hacen ustedes como especialistas en cirugía plástica y usted especialista también en cirugía posbariátrica para poder explicarle a esa persona que está en esta condición que no se puede hacer todo en una sola operación? Me imagino que hay pacientes que pueden pedirles a ustedes como médicos hacerse todas estas intervenciones de una vez porque de repente lo consideran menos traumático y que quieren resultados de una vez. ¿Por qué no se debe hacer de una vez este tipo de operación y cómo hacer para que los pacientes tomen conciencia sobre eso? Yo creo que eso es un acto de responsabilidad compartida. El cirujano plástico tiene que educar al paciente y explicarle cuáles son, en el caso del paciente posbariátrico, tiene unas susceptibilidades que tienen que entender, que deben respetar para someterse a una cirugía. Por ejemplo, la hemoglobina. Estos pacientes manejan hemoglobina baja crónicamente. Una hemoglobina de 9 o de 10 la compensan bien y se sienten bien, hacen todas sus actividades, pero es inadecuada para poderse someter a un procedimiento quirúrgico. Entonces ellos se les explica que cuando se hace una cirugía y se retiran colgajos en forma importante, van a perder 2 o 3 gramos de hemoglobina. Entonces, llevar la hemoglobina a 13 desde el punto de vista preoperatorio es volver a llegar a 10 cuando se retire la piel. Entonces ya saben que si lo hacemos todo en un solo tiempo van a perder 6 gramos de hemoglobina. Entonces Más podría o estar menos se les explica. comprometiéndose la salud de este paciente, Correcto, doctora. correcto. A nosotros nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero en la próxima parte continuaremos hablando con la doctora Linda Lorena Rincón, cirujano plástico y especialista en cirugía posbariátrica. Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Cuatro 52 minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la doctora Linda Lorena Rincón, ella es médico cirujano estético, especialista en cirugía posbariátrica y ese es el tema que estamos hablando el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Doctora, ¿todas las personas se pueden realizar esta operación? ¿A qué edad se puede hacer este tipo de intervención médico-quirúrgica? Y si entonces todas las personas son candidatos a ellas o no. Fíjate, la edad va a variar de la salud del paciente, pero máximo hasta los 60 años pudiera ser la edad apropiada para este tipo de cirugía. Mínimo a partir de los 19, 20 años. Las condiciones, los criterios, es bueno repetirlos, que tengan por lo menos un año de haberse realizado la cirugía bariátrica, 3 meses estable en su peso, que por lo menos el índice de masa corporal esté por debajo de 30, que hayan alcanzado la pérdida de peso, la meta por lo menos en un 60%, y que el cirujano bariátrico recomiende la cirugía reconstructiva. Muy bien, entonces como parte de este punto de lo que es la reconstrucción de lo que es la piel, de eso que ha quedado luego de este tipo de intervención en donde se perdió este peso, ¿qué pasa con la piel? ¿Qué pasa con las heridas? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? ¿Cómo se va haciendo? Lógicamente, como es una cirugía que abarca una extirpación de piel en forma importante, deja cicatrices un poco más grandes que la cirugía plástica convencional. Uno le explica al paciente que esas cicatrices van a ser ubicadas en lugares que anatómicamente luzcan bastante disimuladas, es decir, se tratan de esconder en líneas que no se vean desde el punto de vista del simple, que se pueden esconder en la ropa interior y en el área de los trajes de baño. Sin embargo, van a haber áreas, por ejemplo, en los brazos y en los muslos, que ellas van a sobrepasar todas estas áreas, pero tratamos que sea que cuando el paciente esté con sus brazos cerraditos y en posición natural, no se logren ver las cicatrices. El cuidado va a ser un poco más diferente, ya que son más extensas, y afortunadamente tenemos en nuestra mano un sistema de cierre de herida que es muy cómodo para el paciente, que es una malla y pega quirúrgica, que el paciente se ducha el otro día de la cirugía y al mes se retira la pega y evolucionan muy bien. Entonces este tipo de cicatrices, a pesar de que van a quedar por cómo se hace la intervención, porque hay que recoger toda esta piel, son cicatrices muy mínimas en lugares en donde no son muy visibles, entonces no sería un tipo de dificultad para este tipo de personas, porque si bien sabemos que las cirugías estéticas se hacen también para recuperar esa autoestima de esa persona, pues también tienen algunas secuelas, pero que no son significativas. Si nosotros le decimos a estos pacientes que tienen que colocar en una balanza
2 puntos: la flacidez y la cicatriz. Cuando la flacidez preocupa más que la cicatriz, ya tomaron la decisión adecuada, porque las cicatrices siempre van a existir. Entonces, también cómo debe ser la alimentación, la vida de esta persona. No solamente es el hecho de hacerse este tipo de intervención y luego hacer hábitos alimentarios no adecuados o no hacer ejercicio, porque esto tiene que estar de la mano también con otros tipos de especialistas. ¿Cuántos especialistas podrían estar trabajando con este paciente? Fíjate que el primero que refiere al plástico es el bariátrico. El cirujano bariátrico, luego que le da de alta a su paciente y ya luego que desde el punto de vista nutricional está bien, es que va al cirujano plástico. Entonces uno en ese momento reinterroga al paciente y le pide los informes de los diferentes especialistas para saber que está desde el punto de vista psicológico, nutricional, adecuado para la cirugía. Ese paciente viene con un régimen nutricional para mantenerse en el peso adecuado, porque es importante saber que la cirugía bariátrica hace una cirugía en el estómago, pero que la parte psicológica debe ser manejada por el propio paciente y por su psicólogo para poder mantener el equilibrio emocional en el tiempo y no perder la cirugía. Es que inclusive se tiene entonces que mantener esos tipos de tratamientos luego de hacerse las cirugías posbariátricas, porque no se gana nada haciendo este tipo de intervención por un especialista si no se va a mantener, si luego se puede perder este tipo de intervención. Claro, aquí te puedo apuntar que nosotros hemos visto que el paciente que se hace la cirugía reconstructiva controla mejor el peso en el futuro porque no quiere perder la silueta que obtuvo. Eso es algo que desde el punto de vista psicológico logra un poco detener ese círculo vicioso de volver a engordar después de una cirugía bariátrica. Lo hemos notado desde el punto de vista de la autoestima, cómo mejoran sustancialmente su cuerpo. Traten de respetar un poco más lo que es la dieta y el comportamiento que tienen desde el punto de vista psicológico, es mejor. Luego, retomando lo que es la recuperación, usted hablaba de esa malla, de esa pega que el paciente se puede bañar al siguiente día y que al mes ustedes lo retiran. Totalmente el proceso de recuperación, ¿cuál es el tipo de reposo? ¿Cómo es la vida de ese paciente durante este mes? Realmente es bastante cómoda, la recuperación es bastante buena. El paciente al día siguiente, mejor dicho, el mismo día de la cirugía está caminando. De hecho, lo hacemos a propósito para que mueva todo lo que son los líquidos y mueva la parte venosa en las piernas. Le damos más o menos 2 semanas para poder reintegrarse al trabajo, un mes para viajar y mes y medio para reintegrarse a todas sus actividades. Por eso colocamos entre una cirugía y otra un periodo de mes y medio para que durante 3 meses pueda hacerse el cuerpo completo y restablecerse completo a todas sus actividades. ¿Qué recomendaciones le podría dar a esas personas que nos está viendo el día de hoy y que se quieran hacer una intervención quirúrgica en la parte médico-estético, no solamente en la parte de la cirugía posbariátrica? Aprovechando que usted es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica de nuestro país, ¿qué mensaje le puede dar a esas personas? ¿Cuáles son esas recomendaciones que deben de tener en cuenta? Sí, fíjense, lo más importante cuando algún paciente quiere solicitar algún tipo de cirugía, de cualquiera de las que engloba la cirugía plástica, porque recuerden que la cirugía plástica y reconstructiva también hace cirugía de congénitos, cirugía de quemaduras, maxilofacial, cirugía oncológica de reconstrucción y la cirugía posterior a pérdida de peso. Es importante que se aseguren si el cirujano plástico está bien entrenado, exijan las credenciales, traten de exigir si es miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, exijan saber dónde van a ser operados, que deben ser evaluados por el anestesiólogo. Traten de indagar un poco más por la reputación del cirujano que va a ser atendido. Yo creo que siempre yo digo que cuando una persona va a someterse a una cirugía, por ejemplo, del corazón, indaga mucho quién es el cirujano. Lo mismo debe hacer con la cirugía plástica. Estar un poco más involucrado en lo que está por detrás del que le está ofreciendo la cirugía. Y precisamente también ustedes tienen una campaña en la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica para que esas personas no se dejen engañar y se lo hagan con el especialista que corresponde, no solamente para tener buenos resultados en la parte estética, sino porque cuida su salud en general. Esto le puede costar la vida a cualquier persona hacerlo con alguien que no está certificado y que lo hace de manera clandestina en otros lugares, doctora. Correcto. Doctora, ¿a través de qué números telefónicos, página web o redes sociales la pueden conseguir? Sí, el @plástica bariátrica es el Instagram, la página web www.plasticabariátrica.com y los teléfonos para acceder a nosotros el 615-7376. Le queremos agradecer el día de hoy por habernos acompañado, doctora, por habernos dado toda esta información sobre la cirugía posbariátrica y también las recomendaciones para aquellas personas que están pensando realizarse algún tipo de cirugía plástica en nuestro país. Recuerde que a nosotros nos puede seguir a través de nuestra